Escucha esto porque no lo vas a creer. Hubo un hombre que nació entre privilegios, con un general en casa y un destino marcado, pero en vez de seguir el camino fácil, decidió ganarse la vida mirándole a la muerte de frente. Y no es una metáfora bonita. Estoy hablando de alguien que brilló en las plazas más bravas, conquistó la pantalla grande y aún así terminó sus días casi en silencio, con un misterio tan raro que ni sus cenizas tienen un lugar claro. Y lo más loco es que detrás de toda esa elegancia, detrás de ese título de príncipe del toreo, había una historia que nadie se atrevió a contar completa. Una historia de renuncias impensables, de amores que dejaron cicatrices, de heridas que nunca cerraron y de un final tan extraño que todavía hoy deja preguntas abiertas. Si creías que conocías a Alfredo Leal, prepárate, porque en unos minutos te vas a dar cuenta de que no sabías nada. Quédate, que lo bueno apenas empieza. Mira, antes de meternos en toda la historia, te voy a soltar algo que de verdad te va a dejar pensando. Alfredo Leal no fue solo un torero elegante ni un actor serio del cine mexicano. Fue un hombre que nació en una casa donde todo estaba resuelto, donde cualquier camino cómodo estaba listo para él, pero decidió meterse al único oficio donde cada día puedes morir por un movimiento mal hecho. Y esa decisión lo marcó para siempre. Y aquí viene lo fuerte. Detrás del traje de luces y detrás de las cámaras había una vida llena de secretos. Secretos que nadie dijo en voz alta, secretos que con los años quedaron enterrados entre rumores, pleitos familiares y decisiones que hoy suenan casi imposibles de entender. Nadie se imaginaba que un tipo admirado en dos mundos totalmente distintos podía terminar así, casi olvidado, casi solo, y con un misterio tan raro que ni siquiera está claro dónde terminaron sus cenizas. Sí, así de extraño. Y seguro ya te estás preguntando lo mismo que todos los que alguna vez escucharon su nombre. Porque un torero mexicano, ya famoso en su país, decidió abandonar todo para empezar desde cero en España. ¿Qué pasó realmente entre él y Lola Beltrán, la reina absoluta de la ranchera? ¿Y cómo es posible que un hombre con ese nivel de admiración hubiera desaparecido del foco público de una manera tan silenciosa? Todo eso tiene respuesta, y créeme que no es lo que esperas. Quédate porque lo que viene a continuación no solo te va a aclarar la historia, te va a cambiar la imagen completa que tenías del príncipe del toreo. Y si pensabas que su vida era puro glamour, éxito y aplausos, estás a punto de descubrir otra realidad completamente distinta. Vamos a entrar a la verdadera historia. Y apenas estamos empezando. Bueno, para que estemos en la misma página desde el principio, déjame decirte exactamente de qué va este video. Hoy no solo vamos a repasar la vida de Alfredo Leal como si estuviéramos leyendo una ficha de Wikipedia. No. Lo que vamos a hacer aquí es meternos de verdad en la historia completa. La historia del hombre, no del mito. Vamos a seguir su vida desde la casa donde creció rodeado de disciplina militar, cultura y expectativas gigantes, hasta el momento en que decidió enfrentarse a toros que podían matarlo en cualquier instante. Te voy a llevar conmigo a la España de los años 50, que era un territorio durísimo para cualquier torero extranjero. Después vamos a entrar a su etapa en el cine, donde compartió créditos con gente legendaria y terminó interpretando personajes que, casualmente, se parecían mucho a las batallas que él mismo estaba viviendo por dentro. Y claro, también vamos a hablar de uno de los capítulos más polémicos. Su matrimonio con Lola Beltrán. No porque sea chisme, sino porque esa relación influyó muchísimo en cómo lo veía el público, cómo lo retrataron los medios y cómo terminó cargando con rumores que hasta hoy siguen dividiendo opiniones. Así que quédate porque esta historia no es lineal. Es una mezcla de gloria, dolor, decisiones arriesgadas y silencios incómodos. Te prometo que conforme avancemos vas a ir descubriendo cosas que casi nunca se cuentan y que te van a hacer entender por qué la vida de Alfredo Leal fue tan fascinante y tan trágica al mismo tiempo. Lo que viene ahora es el verdadero inicio del viaje. Prepárate porque apenas estamos abriendo la puerta. Para entender quién fue Alfredo Leal de verdad, tenemos que empezar por su casa. Y no hablo solo de un hogar bonito. Hablo de un lugar donde el poder, la disciplina y la tradición eran parte del aire que se respiraba todos los días. Alfredo nació el 18 de mayo de 1930 en la Ciudad de México, en una familia que muchos habrían considerado privilegiada. Su papá, el general Ignacio Leal, no era cualquier militar. Era un hombre condecorado, alguien que había luchado hombro a hombro con el general Álvaro Obregón durante la Revolución Mexicana. O sea, imagínate crecer con alguien en casa que no solo tenía autoridad, sino que literalmente había cargado un país en guerra sobre los hombros. Y así como te lo imaginas, su presencia marcaba todo. Ignacio Leal era un hombre con convicciones firmes, expectativas altísimas y una disciplina que no admitía medias tintas. Cuando él entraba en una habitación, se notaba. Cuando hablaba,
se obedecía. Y cuando veía en su hijo mayor un futuro posible, ese futuro no era negociable. Pero el hogar de Alfredo no era solo rigidez y órdenes. Su mamá, de ascendencia libanesa, aportaba todo lo contrario. Era refinada, culta, amante de las artes, de la educación, de la música, de la curiosidad intelectual. Si en la casa había un camino hacia la sensibilidad y el pensamiento, venía de ella. Era como una brisa suave en medio del carácter imponente del general. Y entre esos dos polos creció Alfredo. De un lado, un padre militar que representaba el deber, el honor, la tradición y un legado que debía continuarse. Del otro, una madre que veía el mundo con ojos de cultura, de elegancia y de una sensibilidad muy distinta. Su familia no era conflictiva por fuera, pero para un niño con una mente despierta, ese contraste se sentía como dos mundos apuntando a direcciones distintas. Además, Alfredo era el mayor de 3 hermanos. Eso significa que, quieras o no, le tocaba ser el ejemplo, el que no podía fallar, el que debía representar el apellido, el que cargaba con esa especie de presión silenciosa que muchas veces es más pesada que cualquier obligación formal. Y si a eso le sumas algo más, todo cobra sentido. Su papá era un apasionado absoluto de la tauromaquia. No un simple aficionado, sino un verdadero conocedor con conexiones profundas en el mundo del toreo. Para él, la plaza no era un espectáculo, era una escuela de carácter. Y desde pequeño, Alfredo fue llevado a ese mundo, no como un niño que iba a divertirse, sino como alguien que, tarde o temprano, tendría que formar parte de él. En otras palabras, Alfredo creció rodeado de privilegios, sí, pero también dentro de una estructura familiar donde las expectativas eran altas y donde casi no había espacio para decir que no. Desde el principio, la vida ya lo estaba empujando hacia un camino que no había elegido, pero que todos asumían que algún día sería suyo. Y entender esto es clave, porque nada de lo que hizo Alfredo después, ni sus decisiones radicales ni sus silencios, se puede explicar sin esta mezcla de tradición militar, herencia cultural y presión familiar que lo moldeó desde el primer día. Listo. Con esto ya sabes de dónde viene. Ahora vamos a ver cómo ese niño, que prefería los libros y la música, terminó enfrentando animales de 500 kilos delante de miles de personas. Ahora que ya tenemos claro el mundo en el que creció Alfredo, vamos a la parte donde su vida empieza a cambiar de rumbo. Porque aunque a muchos les cueste creerlo, Alfredo Leal no soñaba con ser torero. No estaba en sus planes, no era su pasión y mucho menos su ambición. A él le llamaban más los libros, la música y todo lo que tuviera que ver con ideas, arte y reflexión. Era ese tipo de joven que, si lo hubieran dejado, probablemente habría terminado como escritor, profesor o algo que requiriera más cabeza que cuerpo. Pero claro, cuando tienes a un general como papá, las cosas no funcionan así de fácil. El general Ignacio Leal veía la tauromaquia como un arte mayor, un ritual de honor y carácter. Y aunque Alfredo fuera bueno en los estudios y hasta llegar a inscribirse en la universidad con la idea de seguir una carrera profesional completamente distinta, esa puerta nunca terminó de abrirse. El peso de la tradición, del apellido y de las expectativas familiares lo empujaban en otra dirección. Una dirección que él, al inicio, jamás habría elegido por sí mismo. Desde muy joven, Alfredo empezó a acompañar a su padre a las plazas de toros. Pero ojo, no iba como esos niños que comen palomitas y miran sin entender mucho. Él iba como quien está siendo preparado para algo. Su papá no lo veía como espectador. Lo veía como un futuro torero. Así que cada tarde de toros era una clase. Una clase silenciosa, pero muy clara. Y llegó un momento en que la presión se volvió inevitable. Ya no era solo un hobby compartido. Era un camino trazado. Un destino que parecía estar firmado desde antes de que Alfredo pudiera opinar. Durante la adolescencia, finalmente se dio. Y cuando lo hizo, no fue a medias. Si ya iba a tomar ese camino, lo tomaría de verdad. Empezó su formación formal en tauromaquia con maestros consagrados, gente que sabía perfectamente cómo convertir a un joven en un profesional. Ahí aprendió todo lo que definió su estilo después. Aprendió la Verónica, ese pase elegante donde el torero recibe al toro con el capote como si estuviera dibujando una línea en el aire. Aprendió el muletazo, aprendió a rematar con el estoque, aprendió a sostener cada movimiento desde la verticalidad, el equilibrio y la serenidad. Lo curioso es que muchos toreros buscan ruido. Buscan arrancar gritos. Buscan espectáculo. Pero Alfredo no era así. Su cabeza funcionaba distinto. Para él, la tauromaquia era arte. Era ritmo, era dibujo, era pausa. No era agresión. Su estilo fue clásico desde el inicio, y eso lo separó del resto.
No necesitaba lanzar el cuerpo para todos lados. No necesitaba hacer show. Él prefería hacer que cada pase pareciera una coreografía silenciosa. Y lo más impresionante es que, aunque él no lo eligió, sí tenía talento. Tenía presencia, tenía porte, tenía una compostura casi antinatural para alguien tan joven. Era alto, serio, muy vertical. Esa combinación, en el ruedo, llamaba la atención de inmediato. Aunque él mismo ni siquiera estaba seguro de querer dedicar su vida a eso, las plazas ya lo estaban empujando adelante. Así fue como un joven que soñaba con la universidad terminó en el ruedo con un capote en las manos. No por rebeldía, no por accidente, sino por la fuerza de un destino que le llegó antes de que pudiera escribir su propia historia. Y este punto es importante porque explica mucho de lo que vendrá después. Alfredo no entró al toreo buscando gloria. Entró buscando cumplir con un legado. Y ese tipo de decisiones siempre deja cicatrices, incluso antes de que lleguen las primeras jornadas. Ahora vamos a su debut oficial, el momento en que el mundo taurino por fin pudo ver lo que este muchacho traía. Porque ahí es donde la historia realmente empieza a acelerarse. Y bueno, llega el momento en que todo ese entrenamiento, toda esa presión familiar y todos esos años de preparación tenían que ponerse a prueba. El día del debut. El 18 de julio de 1948, con solo 18 años, Alfredo Leal pisa por primera vez la Plaza México. No cualquier plaza, Estamos hablando de la plaza más grande del mundo, el escenario más intimidante que un joven novillero podía enfrentar. Imagínate la escena. Miles de personas, un monstruo arquitectónico lleno de ruido, tradición y expectativas, y un muchacho alto, elegante, con un estilo que todavía estaba buscando definirse. En el cartel lo acompañaban Tacho Campos y Alfredo Pedrosa, dos jóvenes que también estaban buscando un lugar en ese mundo. Y aquí es donde empieza la parte complicada. Porque el debut de Alfredo no fue un desastre, pero tampoco fue el golpe que él o su familia esperaban. La crítica fue educada, incluso amable en algunos puntos, pero fría en lo esencial. Reconocían su elegancia, su técnica, su control. Veían que se movía distinto, que tenía una verticalidad y una serenidad poco comunes. Pero también notaban algo que, en esa época, podía ser un pecado: era demasiado contenido. El público mexicano, sobre todo en los años 40 y 50, amaba el toreo explosivo. Querían emoción inmediata, querían riesgo visible, querían que el torero se entregara como si la vida dependiera de cada segundo. Y Alfredo, que era más de precisión que de espectáculo, más de arte que de ruido, no calzaba perfectamente con ese gusto. Así que lo que obtuvo fue un recibimiento tibio. Ni ovación, ni escándalo. Solo esa reacción incómoda donde la gente reconoce que el muchacho es bueno, pero no lo suficiente como para enamorar a la plaza. Y eso duele. Duele porque no fue una falta de técnica. Fue una falta de fuego. O al menos, eso decía el público. Después de ese debut, su ascenso no fue meteórico ni glamuroso. Nada de eso. Mientras otros novilleros se convertían en sensación con un par de tardes brillantes, Alfredo tuvo que remar contracorriente. Toreó en plazas secundarias, en pueblos, en ferias provincianas, en cualquier lugar donde pudiera seguir perfeccionando su estilo sin que la presión le cayera encima de inmediato. Y aunque cada tarde sumaba experiencia, el gran público seguía sin conectarse del todo con él. Su figura imponía, sí, porque medir 1,86 en un ruedo no pasa desapercibido. Pero su estilo seguía siendo discreto, estilizado, casi intelectual. El temple, el ritmo, la precisión. Todo eso lo hacía buen torero, pero no necesariamente un fenómeno mediático. Y aquí hay un detalle importante. Muchos habrían tirado la toalla después de un debut así, pero él no. Primero, por orgullo. Segundo, por responsabilidad familiar. Y tercero, porque, aunque él nunca lo admitiera en voz alta, había algo en el ruedo que sí le hablaba. No tanto la adrenalina, sino la posibilidad de perfección. Su objetivo no era arrancar gritos, era lograr belleza técnica. Y eso es muchísimo más difícil de vender a un público masivo. Estos primeros años son cruciales para entender lo que viene después. No estamos hablando de un torero que nació estrella. Estamos hablando de un hombre que tuvo que trabajar el doble solo para demostrar que merecía estar ahí. Y esa sensación constante de no ser suficiente, de tener que demostrar más que los demás, es la que lo llevó a tomar una de las decisiones más radicales de su carrera. Y esa decisión llega justo en el siguiente episodio. Porque después de un ascenso lento y lleno de dudas, Alfredo recibe su alternativa. Y en vez de celebrarlo como cualquiera lo haría, él hace lo impensable.
Pero eso te lo cuento en la siguiente parte. Después de varios años remando las plazas pequeñas y avanzando poco a poco, por fin llega el día que cualquier novillero sueña tener. La alternativa. Ese momento en que dejas de ser un aprendiz y te conviertes oficialmente en matador de toros. Una ceremonia que no solo te da un título, sino que te coloca en otra liga. Una liga donde ya no puedes esconderte, donde el público espera grandeza desde el primer pase. El 16 de noviembre de 1952, Alfredo Leal recibe su alternativa en la Plaza México, nada menos que de manos de Carlos Arruza. Sí, el Ciclón mexicano. Uno de los toreros más respetados, más temidos y más admirados del siglo XX. Solo para que te hagas una idea, que Arruza fuera tu padrino era como si en el cine te apadrinara Pedro Infante o en la música te presentara Jorge Negrete. Era un sello de élite, un aval absoluto. El testigo fue José María Martorell, otro nombre de peso en el mundo taurino. Todo estaba listo para que ese día fuera el inicio de una nueva etapa. Un momento histórico para Alfredo y un orgullo enorme para su familia. Pero aquí viene lo sorprendente. La tarde no fue mala, no fue un caos, no fue un fracaso técnico. De hecho, muchos señalaron su precisión, su compostura, su disciplina. Lo que faltó fue algo que la crítica venía mencionando desde sus primeras apariciones. Fuego, emoción, esa chispa inexplicable que hace que un torero conecte con el público como si todos respiraran al mismo tiempo. Los aficionados salieron de la plaza diciendo que era muy correcto, demasiado correcto incluso, pero frío. Distante. Como si algo en él estuviera desconectado de lo que el ruedo pedía. Y aunque muchos toreros habrían seguido adelante con orgullo, disfrutando de la alternativa solo por el peso simbólico que tenía, Alfredo hizo exactamente lo contrario. Tomó la decisión más rara, más difícil y más comentada de su carrera. Renunció a su alternativa. Voluntariamente. Imagínate el impacto. ¿Quién en su sano juicio renuncia al título de matador apenas lo recibe? ¿Quién recibe la bendición taurina de Carlos Arruza y decide que no es suficiente? ¿Quién se atreve a decir públicamente que no se siente digno, que quiere ganárselo de verdad, lejos de las sospechas, lejos del amparo de su apellido, lejos de las críticas de tibieza? Pues él. Alfredo Leal. Y no lo hizo como acto de desesperación ni como berrinche. Lo hizo como un acto de orgullo y de búsqueda de autenticidad. Sentía que la alternativa en México no había terminado de convencer, que la tibieza del público seguía pesando sobre él, y que si quería demostrar que realmente merecía ese lugar, tenía que hacerlo donde el toreo era más duro, más exigente y más implacable. En España. En aquel tiempo, para un torero mexicano, cruzar el Atlántico para buscar reconocimiento no era una aventura romántica. Era un salto al vacío. España tenía los públicos más críticos del mundo, los toros más grandes y más nobles, y la tradición más estricta del arte taurino. Era el equivalente a presentarte en un examen final sin apuntes, sin privilegios y sin margen de error. Y aún así, Alfredo se fue. Con el orgullo herido, con dudas internas, pero también con una convicción que muy pocos tienen, la convicción de querer ganarse un puesto sin deberle nada a nadie. Esa renuncia inesperada, esa decisión valiente y radical, es lo que marcaría el verdadero inicio de su historia como torero. Porque en España lo esperaba una prueba que, si la superaba, lo convertiría no solo en matador, sino en algo mucho más grande. Y adivina qué, la superó. Pero para entender cómo lo hizo, hay que entrar a la época más desafiante y transformadora de su vida. Y eso viene justo ahora, en el próximo capítulo. Cuando Alfredo decide renunciar a su alternativa en México, muchos pensaron que estaba cometiendo una locura. ¿Quién deja atrás un título tan importante para empezar de cero? Pero lo que casi nadie entendió en ese momento es que esa renuncia no era un paso atrás. Era un salto hacia algo mucho más ambicioso. Alfredo no quería un título prestado. Quería ganárselo. Y para hacerlo, solo había un lugar en el mundo donde podía probar su verdadero valor. España. En los años 50, España era la cima más alta del toreo. No solo por tradición, sino por exigencia. Los toros eran más grandes, más fuertes, más serios. El público era famoso por ser duro, crítico, casi despiadado con los toreros extranjeros. Y la prensa taurina no perdonaba ni un error. Si querías triunfar en España, no podías tener dudas. No podías tener un mal día. Tenías que ser extraordinario siempre. Así que imagina la escena. Un joven torero mexicano, alto, elegante, con un estilo clásico y pausado, llega a un país donde la gente recibía a los extranjeros con una mezcla de desconfianza y escepticismo. No era precisamente un ambiente cálido. Era un examen.
un examen que casi nadie pasaba. El 23 de agosto de 1953, Alfredo Leal debuta como novillero en la Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid. Las Ventas no es solo una plaza. Es el lugar donde se decide quién vale y quién no. El ruedo donde la historia se escribe con sangre, sudor y silencio. Ahí compartió cartel con Francisco Peláez y Alfonso Gómez Ramiro, enfrentando toros de doña Juliana Calvo. Y aquí viene lo sorprendente. Contra todo pronóstico, Alfredo impresionó. No tanto por hacer un toreo espectacular, sino por su forma de estar en la plaza. Su verticalidad, su equilibrio, su forma de parar el tiempo con cada pase llamaron la atención de un público que, aunque difícil, sabía reconocer el arte cuando lo tenía enfrente. No fue ovación atronadora, pero sí respeto. Y eso, en Las Ventas, vale oro. Una semana después, le dieron repetición. Y ahí ocurrió algo que cambiaría por completo su carrera. Cortó una oreja. Para un novillero mexicano en Madrid, cortar una oreja era casi un milagro. Era una declaración pública de que valía la pena verlo, que traía algo distinto, que no había ido a España a pedir permiso, sino a poner su nombre en la lista de los que merecían un lugar real. Impulsado por ese avance, el 18 de abril de 1954 tomó la alternativa por segunda vez. Esta vez en Sevilla, en la histórica Real Maestranza de Caballería. Si Las Ventas es la plaza más dura, la maestranza es la más aristocrática, la más elegante, la más exigente en términos de pureza del toreo. Su padrino fue Cayetano Ordóñez Araujo, conocido como Niño de la Palma, hijo del legendario Cayetano Ordóñez. El testigo fue Manuel Carmona. Y el toro que le tocó se llamaba Dadivoso, de Prieto de la Cal, una ganadería seria y respetada. La diferencia con su primera alternativa en México fue abismal. Esta vez sí. Esta vez el público lo celebró. No fue tibieza. No fue duda. Fue aceptación. Y apenas una semana después, el 25 de abril, confirmó su alternativa en Las Ventas con Cayetano Ordóñez de nuevo como padrino, enfrentando toros de Montalvo. 3 consagraciones en menos de un mes. 2 en Madrid. 1 en Sevilla. Eso no lo lograba cualquiera. Pero hay un episodio más que convierte esta etapa en algo casi legendario. El 24 de noviembre de 1956, en su regreso a México, confirmó su alternativa 2 veces en la misma tarde. Sí, 2 veces el mismo día. Algo que prácticamente no existe en la historia moderna. El primer toro se rompió un cuerno antes de empezar la faena y tuvieron que devolverlo. Y como la ceremonia ya había iniciado, había que repetirla desde cero con un toro sustituto. Un hecho tan raro que lo colocó en un grupo muy pequeño de toreros con ese tipo de anécdotas irrepetibles. A partir de ahí, Alfredo se convirtió en un torero reconocido en México y España. Entre 1954 y 1968 toreó más de 60 corridas en territorio español, incluyendo 3 tardes en San Isidro, el festival taurino más importante del mundo. Y todos lo reconocían por lo mismo. Su elegancia, su ritmo, sus verónicas limpias, su pase cambiado por la espalda ejecutado con una verticalidad casi coreográfica. Su estilo clásico y serio lo hizo único en una época donde muchos buscaban exageración y espectáculo. Y lo mejor de todo es que lo logró a su manera. Sin gritar, sin provocar, sin sobreactuar. Solo con precisión, temple y una presencia que imponía silencio. España no solo le dio la validación artística que buscaba. Le dio identidad. Le dio un nombre. Le dio un estilo que se convertiría en su sello para siempre. Pero también le cobró un precio muy alto. Porque detrás de cada aplauso había heridas que tardarían décadas en sanar. Y algunas que nunca sanaron. Y esa parte de su historia es la que vamos a descubrir ahora. Después de conquistar España y amarrar por fin esa alternativa que él sentía que se había ganado con sangre y sudor, Alfredo entra en la etapa más brillante y al mismo tiempo más dura de su carrera. Esta es la época donde se gana el apodo que lo acompañaría para siempre. El Príncipe del Toreo. Entre 1954 y 1968, Alfredo Leal torea más de 60 corridas en España. No estamos hablando de fechas sueltas. Estamos hablando de temporadas completas, de plazas importantes y de ciclos como la Feria de San Isidro en Madrid, donde en 1963 llegó a actuar 3 tardes. San Isidro no es cualquier cosa. Es como el Mundial del Toreo. Si te va bien ahí, te ve todo el mundo taurino. Si te va mal, también. Y lo que lo hizo destacar no fue que hiciera locuras ni que buscara el escándalo. Fue su forma de estar en el ruedo. Alfredo tenía una presencia muy particular. Medía 1,86, era alto, erguido,
con una elegancia natural que se notaba desde que pisaba la arena. Mientras otros toreros se movían mucho, exageraban gestos o buscaban levantar al público a base de golpes de efecto, él hacía lo contrario. Se plantaba en el centro del ruedo y se movía lo menos posible. Su toreo se basaba en tres cosas que la crítica repetía una y otra vez: verticalidad, temple y ritmo. Sus verónicas eran limpias, dibujadas con calma, como si estuviera escribiendo una frase larga sin levantar la pluma del papel. Su pase cambiado por la espalda era casi coreográfico, impresionante sobre todo porque lo hacía con una quietud que a mucha gente le parecía imposible en un hombre de su tamaño. No era un torero de gestos teatrales. Era un clásico puro. Por eso, poco a poco, empezó a ser conocido como el príncipe del toreo. No porque fuera el más mediático ni el más escandaloso, sino porque daba la sensación de estar por encima del ruido. Tenía una majestad rara, ese tipo de elegancia que no se compra ni se finge. Cuando regresa a México en los años 60, lo hace en un momento que muchos consideran la época de plata de la tauromaquia mexicana. Las plazas estaban llenas, la afición estaba encendida y había figuras que se volvían íconos internacionales. Alfredo alternó en carteles con toreros como Manuel Benítez el Cordobés, Curro Romero, Palomo Linares. Nombres que hoy son historia grande de la fiesta brava. En 1968 participa en la corrida de la Concordia en Sevilla. Esta corrida era mucho más que una fecha más en el calendario. Celebraba la reconciliación taurina oficial entre España y México, un gesto simbólico muy fuerte después de años de distancia formal entre los dos mundos. Para Alfredo, estar ahí no era solo un honor. Era una especie de reconocimiento de que él encarnaba ese puente entre ambos países. No solo como torero, sino como embajador del estilo mexicano en las plazas españolas y del respeto español en las plazas mexicanas. Pero si hay una tarde que se queda grabada como uno de sus mayores triunfos, esa sucede el 21 de enero de 1962 en el Toreo de Cuatro Caminos, una plaza emblemática de la Ciudad de México. Esa tarde lidia un toro llamado Tejón, de la ganadería Mariano Ramírez. Y todo sale como en las historias que parecen inventadas. Alfredo construye una faena redonda, ligada, profunda. El temple, la distancia, el ritmo, todo encaja. La conexión con el público se da al fin de manera total. No como en aquel debut tibio de 1948, sino como una explosión tardía pero poderosa. Al final, corta 2 orejas y un rabo. La máxima recompensa en una corrida. Algo que en esa época no se concedía fácilmente y mucho menos en una plaza tan importante. Esa tarde confirma que no solo era un torero elegante, también podía ser un torero capaz de emocionar hasta al público más exigente. Sin embargo, como siempre pasa en la tauromaquia, cada triunfo tiene un costo oculto. Durante toda su carrera, Alfredo fue corneado 13 veces. Y 3 de esas cornadas fueron consideradas potencialmente mortales. No eran rasguños. Eran heridas profundas, de esas que ponen en riesgo órganos, músculos, nervios. En una época donde los equipos quirúrgicos de plaza no eran tan avanzados como ahora, cada tarde implicaba un riesgo real de no salir con vida. No es una frase hecha. Era literal. Cada cornada significaba hospital, recuperación lenta, dolores crónicos y una pelea interna entre el miedo y el orgullo. Físicamente, las lesiones dejaron cicatrices para siempre. No solo en la piel, sino en la estructura muscular. Hubo daños que nunca sanaron del todo y que, con el tiempo, empezaron a limitar sus movimientos, su resistencia y su capacidad de aguantar temporadas largas. Psicológicamente, el desgaste también era brutal. Porque una cosa es enfrentarse a la muerte de forma teórica, y otra muy distinta es sentir el pitón entrar en el cuerpo, ver la sangre, escuchar el silencio extraño de la plaza cuando todos se dan cuenta de que algo va muy mal. Aunque por fuera él seguía siendo el hombre elegante que nunca perdía la compostura, por dentro esas experiencias iban acumulando un peso enorme. Mientras el público veía a un torero majestuoso que rara vez daba un paso atrás, Alfredo cargaba con noches de dolor, tratamientos interminables y la certeza de que cada vez que cruzaba el umbral de la puerta de cuadrillas, podía ser la última vez. Y ese tipo de presión no se ve en las fotos, pero cambia a una persona para siempre. España le dio prestigio, reconocimiento y un apodo que sonaba a nobleza. México le dio tardes de gloria absoluta, como la de Tejón en el toreo. Pero entre una cosa y otra, el cuerpo de Alfredo se iba llenando de marcas, y su mente, de silencios. Ese desgaste es lo que, poco a poco, lo fue empujando hacia otro escenario donde ya no tenía que jugarse la vida de verdad. La pantalla. Y es ahí donde empieza el siguiente capítulo de su historia. El actor detrás del capote.
Después de tantos años jugándose la vida en cada tarde, había algo en Alfredo que empezó a cambiar. Y no hacía falta ser médico ni psicólogo para notarlo. 13 cornadas no son solo 13 heridas. Son 13 recordatorios de que el cuerpo tiene un límite. 13 alarmas sonando al mismo tiempo. Aunque él siguiera presentándose como el torero elegante que no temblaba ante nada, la verdad es que cada vez le costaba más recuperarse. Cada vez las recuperaciones eran más largas y más dolorosas. Y entonces ocurrió algo natural, pero también muy simbólico. El ruedo empezó a empujarlo hacia afuera, y la cámara empezó a llamarlo hacia adentro. Era como si la vida le dijera que ya había demostrado lo que tenía que demostrar con el capote y la muleta, que ahora tocaba otro tipo de escenario. Y vaya que encajaba bien en ese escenario. Alfredo tenía una presencia que la cámara adoraba. Era alto, serios, elegante. Tenía una voz profunda y un porte que imponía incluso cuando estaba quieto. Su estilo sobrio, esa manera de decir mucho sin gesticular demasiado, era perfecta para el tipo de personajes que comenzaban a dominar el cine mexicano de mediados del siglo XX. Los hombres misteriosos, los patriarcas duros, los villanos tranquilos, los tipos que parecían cargar una historia en cada mirada. Su debut en el cine llegó en 1965 con la película Río Hondo, donde compartió pantalla con Elsa Cárdenas y Alfonso Mejía. Y aunque la película funcionó como su entrada al mundo cinematográfico, el verdadero golpe llegó con una producción completamente distinta. Una obra que no solo lo posicionó como actor, sino que lo conectó con dos de las mentes literarias más brillantes de América Latina. Tiempo de morir. Una película con historia propia. Escrita por Gabriel García Márquez, sí, el mismo que después escribiría 100 años de soledad y ganaría el premio Nobel. Y los diálogos eran de Carlos Fuentes, uno de los escritores mexicanos más influyentes del siglo XX. Tener a esos dos gigantes detrás de un guión ya era garantía de que la película no sería cualquier cosa. Y ahí estaba Alfredo, interpretando a uno de los hermanos que buscan venganza contra el protagonista, un personaje cargado de tensión emocional, resentimiento y un sentido del deber torcido por el dolor. Y aquí hay un detalle que vuelve todo aún más interesante. Ese personaje perseguido por conflictos internos se parecía más de lo que parece al propio Alfredo. Un hombre que había vivido bajo la sombra de un padre autoritario, que había cargado con expectativas imposibles y que había tenido que reinventarse varias veces para no romperse por dentro. Interpretar ese papel no era simplemente actuar. Era tocar fibras que él ya tenía en su vida real. Durante las 2 décadas siguientes, Alfredo apareció en 17 películas. 17. Entre ellas, La muerte es puntual y Acapulco 12 a 22, un thriller policíaco donde su presencia sobria y elegante funcionaba perfecto. Y cuando la televisión mexicana empezó a consolidarse como una fábrica de estrellas, ahí también estaba él. En telenovelas como Lo imperdonable, El maleficio, Pecado de amor y La indomable. Y siempre interpretaba tipos parecidos. Patriarcas, hombres de autoridad, villanos silenciosos, figuras de poder que controlaban la situación sin necesidad de hablar demasiado. Personajes serios, complicados, muchas veces atormentados. Y el público los creía todos. Porque Alfredo proyectaba exactamente eso. Contención. Fuerza interior. Elegancia incluso cuando el personaje estaba roto por dentro. Pero, como suele pasar, la pantalla también revelaba algo que el ruedo había ocultado durante años. Que Alfredo, por dentro, se estaba volviendo cada vez más hermético, más silencioso, más difícil de leer. La transición al cine no solo fue una evolución profesional, también fue una retirada emocional de un mundo que le había cobrado demasiado. Mientras en la pantalla seguía interpretando figuras fuertes, respetadas, temibles incluso, fuera de ella se estaba volviendo cada vez más solitario. Y aunque la fama seguía ahí, el brillo ya no iluminaba tanto como antes. Era como si cada personaje que interpretaba fuera una pequeña coraza nueva, una armadura más para proteger algo que no quería mostrar. Este periodo marca el inicio del Alfredo Leal actor, sí, pero también del Alfredo Leal que empieza a esconderse detrás de sus papeles, de sus silencios, de su distancia. Y es ahí donde su historia dará un giro aún más complejo, porque la siguiente etapa mezcla lo profesional, lo personal y lo emocional de una forma que lo acompañaría para siempre. Y esa etapa tiene nombre propio. Lola Beltrán. Para entender de verdad lo que pasó con Alfredo durante estos años, hay que separar dos figuras, la que todos veían en pantalla y la que muy pocas personas conocían en la vida real. Porque una cosa es lo que un actor interpreta y otra muy diferente es lo que lleva cargando por dentro.
Y en el caso de Alfredo Leal, esas dos versiones empezaron a alejarse cada día más. En televisión y en el cine, Alfredo proyectaba fuerza. Era el hombre que hablaba poco, pero imponía. El patriarca rígido, el hacendado duro, el villano elegante, el juez implacable. Era ese tipo de personaje que parece que nunca pierde el control, que siempre sabe lo que está haciendo, que nunca muestra debilidad. Y la cámara lo adoraba por eso. Pero fuera de cámara, la historia era muy distinta. Las heridas del toreo seguían ahí, tanto las físicas como las emocionales. Aunque ya no se jugaba la vida en una plaza, el dolor crónico, el cansancio acumulado y las secuelas de 13 cornadas le pasaban factura cada día. A eso se sumaba algo más profundo. Años de presión, expectativas familiares, decisiones forzadas, críticas constantes y la sensación de que nada de lo que hacía era completamente suyo. Todo eso lo fue volviendo más silencioso, más reservado, más difícil de conocer. Amigos cercanos cuentan que Alfredo no era un hombre de grandes conversaciones personales. Nunca hablaba realmente de lo que sentía. Nunca comentaba sus miedos, ni sus dudas, ni sus frustraciones. Prefería mantener distancia. Y esa distancia creció con el tiempo. Se transformó en una especie de coraza emocional que lo protegía de todo, incluso de quienes de verdad querían entenderlo. Es curioso, porque su presencia imponente hacía pensar que tenía una confianza absoluta en sí mismo. Pero en realidad, esa forma de estar tan erguido, tan serio, tan contenido, escondía un mundo interior que él rara vez mostraba. Era un hombre acostumbrado a obedecer, a cumplir, a soportar. Y cuando una persona lleva una vida entera manteniendo la compostura, llega un punto en que mostrar vulnerabilidad se vuelve casi imposible. La televisión, que en un inicio fue una vía de escape, también empezó a convertirse en una trampa silenciosa. Interpretar personajes fuertes lo hacía ver invulnerable, pero también reforzaba la idea de que él tenía que seguir siendo así. Quieto. Firm. Controllado. Como si el personaje se hubiera pegado a la piel poco a poco. Como si cada guión fuera un recordatorio de que él no podía permitirse fallar ni quebrarse. Y mientras más éxito tenía como actor, más se alejaba de su propio centro. La fama lo mantenía visible, sí, pero no necesariamente acompañado. Era un hombre admirado, pero no siempre comprendido. Tenía reconocimiento, pero no necesariamente cercanía. Es esa paradoja triste que viven muchos artistas. La gente los recuerda, pero nadie los conoce de verdad. Alfredo se fue aislando sin hacerlo a propósito. No era un rechazo social. Era una manera de sobrevivir emocionalmente. Guardaba silencio para no desgastarse. Evitaba profundizar para no exponerse. Hablaba lo justo. Aparecía lo justo. Vivía dentro de un personaje que él mismo había creado para protegerse de una vida que, desde joven, siempre le había exigido más de lo que podía dar. Y ese aislamiento interno es clave para entender lo que vendría después. Porque entrar a una relación sentimental desde ese lugar, desde esa mezcla de elegancia exterior y soledad interior, genera un choque inevitable. Un choque que marcaría una de las historias más comentadas de su vida. Y esa historia tiene un nombre que resuena en toda la música mexicana. Llegamos a una de las partes más comentadas, más sensibles y más cargadas de versiones encontradas en toda la vida de Alfredo Leal, su relación con Lola Beltrán. Y para entender el impacto de este matrimonio, hay que situarse en el contexto correcto, porque esto no fue una unión cualquiera, fue un choque de dos mundos enormes. A mediados de los años 50, Alfredo ya era un torero reconocido tanto en México como en España. Había logrado lo que muy pocos mexicanos conseguían. Mientras tanto, Lola Beltrán estaba en plena ascensión hacia convertirse en la reina absoluta de la música ranchera. Su voz ya empezaba a ser leyenda. Su presencia escénica, su poder interpretativo y su conexión con el público la estaban llevando a un nivel que pocas artistas mexicanas habían alcanzado. Cuando dos figuras tan visibles se conocen, el impacto es inevitable. Se conocieron en 1954, gracias a un contacto mutuo, hermano del torero Manuel Capetillo. Y lo que empezó como una coincidencia social terminó convirtiéndose en una relación íntima que avanzó rápido. Desde afuera, parecían la pareja perfecta. El torero elegante y la cantante más poderosa del país. La prensa los adoraba. El público los veía como un símbolo de glamour mexicano. Su matrimonio no tardó en llegar. Y de esa unión nació María Elena Leal Beltrán, quien años más tarde seguiría los pasos artísticos de su madre. Para el público, la imagen era impecable. Dos íconos, dos carreras brillantes, una hija talentosa, eventos públicos, presentaciones compartidas.
Parecía una historia de éxito. Pero, como suele pasar, lo que se ve por fuera no dice todo. Con el tiempo empezaron a circular rumores, tensiones internas, distancia emocional, diferencias en la forma de ser. Lola tenía una personalidad apasionada, imponente, volcada a su trabajo, entregada a su arte. Alfredo, Ian Cambier, era reservado, introspectivo, hermético. Sus silencios, que en pantalla lucían elegantes, en la vida personal a veces se convertían en muros. Esa mezcla explotaba de formas que el público no veía, pero que en su entorno cercano empezaban a ser evidentes. Tras su separación, que nunca fue anunciada con fechas claras ni comunicados oficiales, la polémica estalló de verdad. Años después, en 2012, Francisco Beltrán Ruiz, hermano de Lola, dio una entrevista al periódico El Noroeste donde lanzó acusaciones muy duras contra Alfredo. Dijo, sin rodeos, que Alfredo no se había casado por amor, sino por interés económico. Lo llamó padrote y aseguró que el matrimonio le había convenido porque Lola supuestamente lo ayudó en un rancho que Alfredo tenía en Valle de Santiago. Estas declaraciones cayeron como bomba. Reavivaron dudas que habían circulado durante décadas, alimentando teorías sobre si Alfredo realmente había amado a Lola o si simplemente se había beneficiado de su fama y su poder económico. Pero aquí es donde la historia se divide en dos relatos. El de la familia de Lola, que veía muchas señales de una relación desigual, y el de los amigos y colaboradores de Alfredo, que defendían una versión completamente distinta. Los cercanos a Alfredo repetían que él no necesitaba depender de Lola para nada, que venía de una familia acomodada, que era hijo de un general influyente, que había ganado mucho dinero como torero en los años de mayor auge económico de la tauromaquia, que en España, por ejemplo, las figuras podían ganar sumas equivalentes a celebridades del cine, y cuando se volvió actor, también generó ingresos importantes por su trabajo en cine y televisión. Además, afirmaban que Alfredo era un hombre orgulloso, demasiado orgulloso como para vivir de alguien más, y que si hubo problemas en el matrimonio, no fueron económicos, sino emocionales. Dos personalidades fuertes, dos carreras demandantes, dos formas distintas de amar y de comunicarse. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Lo que sí es un hecho es que, tras separarse, nunca se rompió el vínculo por completo. No hubo ruptura pública, no hubo enemistad abierta. De hecho, amigos cercanos afirmaban que siguieron en contacto durante años. Incluso aparecieron juntos en eventos después de la separación, siempre con una cordialidad que parecía esconder una historia más compleja. Y cuando Lola murió repentinamente en 1996 por una embolia pulmonar, Alfredo asistió a su funeral. Lo hizo en silencio, sin buscar cámaras, sin declaraciones, sin protagonismo. Llegó, acompañó y se fue. Para muchos, ese gesto decía más que cualquier entrevista. Para otros, no cambiaba las dudas. La única voz que realmente podía hablar desde el centro emocional de esa historia era la de su hija, María Elena Leal. Y ella siempre dijo lo mismo, que a pesar de todo lo que se haya dicho, a pesar de las tensiones, a pesar de las versiones enfrentadas, sí hubo amor. Que su madre, aunque poderosa en el escenario, también era vulnerable en su vida personal. Y que su padre, aunque reservado y hermético, amó a Lola a su manera. Una manera imperfecta, silenciosa, pero real. Y esta es una de esas partes de la vida de Alfredo donde no existe una versión definitiva. Solo existen perspectivas. Cada una con su lógica. Cada una con sus heridas. Lo cierto es que este matrimonio marcó profundamente a Alfredo. Lo acompañó, lo cuestionó, lo persiguió durante años. Y dejó una sombra en su historia que, incluso hoy, sigue generando debate. Y esa sombra sería aún más evidente en la siguiente etapa de su vida, cuando la fama empezó a apagarse y el silencio se volvió más profundo. Cuando un matrimonio entre dos figuras tan grandes llega a su fin, uno esperaría un escándalo mediático, declaraciones cruzadas o alguna ruptura explosiva. Pero con Alfredo y Lola pasó algo casi extraño para el mundo del espectáculo. No hubo guerra pública. No hubo comunicados oficiales. No hubo fechas claras ni explicaciones detalladas. Simplemente, un día dejaron de aparecer juntos como pareja. Y ese silencio, lejos de aclarar las cosas, las volvió más misteriosas. La separación no significó una ruptura inmediata de la relación personal. De hecho, según muchas personas que estuvieron cerca de ambos, Alfredo y Lola siguieron en contacto durante años. No como esposos, pero sí como dos personas que habían compartido una vida compleja, intensa y llena de emociones difíciles de borrar de un día para otro. A veces coincidían en eventos sociales.
A veces eran vistos en reuniones familiares, siempre con esa cordialidad tranquila que solo existe cuando, por encima de todo, sigue habiendo un lazo. Lo curioso es que ambos tomaron caminos diferentes, pero nunca caminos opuestos. Lola continuó su carrera brillante, consolidando su lugar como una de las voces más poderosas de la música mexicana. Alfredo siguió en la actuación, ya sin la presión del ruedo, interpretando personajes cada vez más profundos, más serios, más duros. Y aún así, había un hilo que los mantenía conectados. No por conveniencia, no por obligación, sino porque, aunque su matrimonio no hubiera funcionado, su historia no había terminado. Con el paso de los años, la versión más repetida entre quienes convivieron con ellos es que la relación se volvió más tranquila después de la separación. Menos presión, menos expectativas, menos choques. A veces, el cariño encuentra su forma más sincera cuando deja de intentar ser perfecto. Pero en 1996, todo cambió. Lola Beltrán murió de manera repentina por una embolia pulmonar. Su muerte estremeció al país. Era una figura amada, una voz que había marcado generaciones, una presencia que parecía indestructible. Y sin embargo, se fue sin aviso, dejando un vacío enorme en la música mexicana. Cuando la noticia se hizo pública, muchos se preguntaron si Alfredo aparecería. No estaban juntos desde hacía años. No formaban una pareja. La polémica sobre su matrimonio seguía viva. ¿Qué lugar tendría él en el funeral de la mujer con la que alguna vez compartió una vida tan intensa? Y apareció. No llegó rodeado de cámaras, ni buscó atención, ni quiso hacer declaraciones. Llegó en silencio. Caminó con esa misma presencia sobria que lo caracterizaba tanto en el ruedo como en la pantalla. Se mantuvo a una distancia respetuosa, como alguien que conoce su lugar, como alguien que sabe que el dolor no se grita, se acompaña. Ese gesto habló más que cualquier entrevista. Para algunos, fue prueba de que el vínculo nunca se rompió. Para otros, fue simplemente un acto de respeto. Para quienes conocían la historia más de cerca, fue el cierre emocional de una relación que nunca había sido simple, ni perfecta, ni del todo pública, pero siempre real. La voz que mejor explicó ese momento fue la de su hija, María Elena Leal. Ella dijo algo que resume lo que muchos sospechaban, que su padre sí quiso a su madre, que su amor no fue ruidoso ni espectacular, pero existió, que Lola, por más fuerte que pareciera en el escenario, también buscaba cariño en su vida personal, y que Alfredo, con su carácter reservado, le dio ese cariño a su manera. La muerte de Lola marcó profundamente a Alfredo. No cambió su vida pública, pero sí su vida interior, porque aunque ya no estuvieran juntos, ella había sido una parte fundamental de su historia. Un capítulo lleno de luces, sombras, controversias y sentimientos verdaderos. Y después de perderla, algo en él se apagó un poco más. Es aquí donde vemos un patrón cada vez más claro. Alfredo se estaba quedando sin los vínculos que lo sostuvieron, sin el ruedo, sin la gloria, sin el matrimonio que marcó su vida, sin la figura que lo acompañó en sus años más intensos. Y ese vacío se haría más evidente en los años finales de su vida. Una etapa donde la soledad, el silencio y el olvido empezaron a ocupar un espacio que antes estaba lleno de aplausos. Y esa parte de la historia está a punto de llegar. Después de perder a Lola y de ver cómo los años iban pesando sobre su cuerpo y sobre su ánimo, Alfredo entró en una etapa que casi no aparece en entrevistas, ni en reportajes, ni en homenajes. Es un periodo silencioso, discreto y, en cierto sentido, dolorosamente humano. Porque no importa cuánta fama hayas tenido, hay momentos en la vida en que la luz se va apagando poco a poco y nadie lo nota. Las últimas décadas de Alfredo no estuvieron marcadas por grandes proyectos ni por titulares. Con el paso del tiempo, dejó de ser una figura presente en las pantallas y en los ruedos. No porque no quisiera trabajar, sino porque ya no podía hacerlo con la misma fuerza de antes. Las lesiones acumuladas de 13 jornadas, los años de desgaste físico y el propio ritmo de la industria hicieron que cada vez lo llamaran menos. A eso se sumaba algo más profundo. Alfredo nunca fue un hombre que buscara atención. Su carácter reservado, que durante muchos años fue una especie de escudo, terminó convirtiéndose en una frontera definitiva entre él y el mundo exterior. Se volvió más silencioso, más introspectivo, más aislado. No por rechazo, más bien por cansancio emocional. Cansancio de haber sido siempre una figura pública sin poder mostrar quién era realmente por dentro. Las personas que lo conocieron en esta etapa hablan de un hombre tranquilo, pero marcado por un tipo de soledad que no hace ruido. Una soledad que no se nota desde fuera porque no es dramática,
pero que se siente la manera en que alguien se mueve, en cómo habla poco, en cómo prefiere estar en casa antes que enfrentarse otra vez al ojo público. Su legado como torero seguía ahí, sí, su trabajo como actor también. Pero el tiempo es un juez duro. Y en un país donde cada generación tiene nuevos ídolos, nuevos artistas, nuevos toreros, el nombre de Alfredo Leal empezó a desvanecerse de la memoria colectiva. No desapareció, pero dejó de ser mencionado con la frecuencia de antes. Dejaron de invitarlo a programas, dejaron de escribir sobre él. La vida siguió sin él en el centro de la escena. Y así, poco a poco, Alfredo se fue convirtiendo en un hombre que vivía más en sus recuerdos que en la mirada de los demás. Cuando finalmente murió, no hubo un escándalo mediático, ni un homenaje nacional, ni una oleada masiva de titulares. Su partida fue tan silenciosa como muchas de las decisiones más importantes que tomó en su vida. Partió dejando una mezcla de cariño, misterio y olvido. Pero lo más extraño de todo es un detalle que muy pocos conocen. El destino de sus cenizas nunca quedó del todo claro. Algunas versiones dicen que fueron entregadas a su familia, otras que se dispersaron de forma privada. No hay un sitio oficial donde los admiradores puedan visitarlo, ni un monumento público dedicado a él. Es como si su historia, tan marcada por la elegancia y el silencio, hubiera decidido terminar del mismo modo. Sin un último aplauso, sin una última ovación. Solo un hombre que dio todo en los ruedos, en la pantalla y en su vida personal, y que cerró su historia de la forma más discreta posible. Y aunque pueda parecer triste, también tiene algo profundamente coherente. Alfredo nunca fue un hombre de grandes gestos. Nunca necesitó gritar para hacerse notar. Nunca buscó ser héroe ni mártir. Fue alguien que vivió con intensidad, que pagó precios altos y que, al final, eligió irse como vivió, en silencio controlado, sin protagonismo, sin espectáculo. Pero que su final haya sido silencioso no significa que su historia deba olvidarse, porque lo que dejó atrás, tanto en la tauromaquia como en el cine, sigue formando parte de la cultura mexicana, incluso si muchos no saben que el hilo que une todo eso tenía nombre y apellido. Alfredo Leal. Y con esto llegamos al último tramo de su historia. El momento de mirar hacia atrás y preguntarnos qué queda de un hombre que lo tuvo todo, lo perdió casi todo y aún así dejó una huella que merece ser recordada. Ese es el siguiente capítulo. Después de recorrer toda la vida de Alfredo Leal, desde su infancia en una casa marcada por el poder y la disciplina hasta sus últimos años envueltos en silencio, queda una pregunta que es imposible no hacerse. ¿Quién fue realmente Alfredo Leal? No el torero elegante, no el actor serio, no el esposo polémico, sino el hombre, el que estaba detrás de todos esos títulos. Su legado, como todo legado complejo, está hecho de luces y sombras. En la tauromaquia dejó un estilo que todavía hoy se recuerda entre los aficionados más clásicos. Un toreo vertical, limpio, sin exageraciones, que muchos describen como una mezcla de danza y desafío. No era de los que buscaban el grito fácil, era de los que buscaban la perfección técnica. Y eso, en un mundo donde la emoción suele ser la moneda más valiosa, lo convirtió en un artista atípico. Un torero que parecía más escultor que gladiador. En España se ganó un respeto que muy pocos toreros mexicanos lograron, no solo por cortar orejas o por presentarse en ferias importantes, sino porque supo adaptarse al público más exigente del mundo sin perder su personalidad. Y en México tuvo tardes históricas, como aquella faena de 2 orejas y rabo que lo puso en la lista de los grandes. En el cine y la televisión dejó otra huella distinta. No fue un galán de romance ni una figura cómica. Fue un actor serio, de presencia imponente, que interpretó personajes llenos de contención y fuerza interior. Y esa presencia sirvió para construir una parte importante del imaginario televisivo de México en los años 70 y 80. Muchos lo recuerdan sin saber siquiera que antes había sido torero. Pero también están las controversias. Su matrimonio con Lola Beltrán dejó preguntas que nunca tuvieron una respuesta final. ¿Fue amor? ¿Fue conveniencia? ¿Fue una mezcla complicada de ambas cosas? Las declaraciones de familiares, las defensas de amigos y los silencios de los involucrados dibujan un rompecabezas emocional donde cada pieza parece encajar de manera distinta según quien la mire. Incluso su muerte deja un eco de misterio. Un hombre tan visible en 2 mundos tan diferentes terminó su vida sin homenajes masivos, sin titulares ruidosos y sin un lugar público donde la gente pueda recordarlo. Las dudas sobre el destino de sus cenizas añaden una capa extra de melancolía a una vida que estuvo marcada por el brillo, pero también por la soledad. Y al final, su historia deja preguntas abiertas que vale la pena reflexionar. ¿Fue Alfredo Leal un héroe trágico? ¿Un artista incomprendido?
¿Un hombre atrapado por los deberes familiares? ¿O simplemente alguien que quiso vivir a su manera, aun cuando esa manera no encajaba con lo que el mundo esperaba de él? Probablemente la verdad sea una mezcla de todo eso. Lo que sí está claro es que su vida merece ser contada. No solo por lo que hizo, sino por lo que representa. El costo de la gloria. La presión de un legado. El peso del silencio. La búsqueda de identidad en medio de expectativas imposibles. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Tú cómo recuerdas a Alfredo Leal? ¿Lo viste en películas? ¿Lo escuchaste mencionar en la familia? ¿Sabías que había sido torero? ¿Crees que fue un hombre adelantado a su tiempo o alguien que nunca pudo escapar de él? Cuéntamelo en los comentarios. Tu perspectiva también forma parte de esta historia. Porque las vidas como la de Alfredo Leal no se entienden solo leyendo fechas. Se entienden conversando, recordando, comparando. Se entienden entre todos. Y así cerramos esta parte. Queda solo el cierre final, donde te invitaré a seguir descubriendo historias como esta.